el día de hoy, como ya vieron, tengo una súper invitadísima, que es abogada, que ha sido docente en varias universidades, que es activista en pro de los derechos de las mujeres y de la no violencia, que es conductora en varios programas, ha estado en varios espacios, entre ellos Noticias, al cual le mandamos un saludo por ahí a mi buen amigo Beto Mujica. Entonces, y bueno, para mí es un gusto estar en este programa y presentar a la licenciada Claudia Anguiano, maestra en Derecho también, que está a punto de terminar su doctorado, que si no me equivoco, entonces, o ya lo culminó. Para mí es un honor. Maestra, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Joel Román. Yo he de decir que soy tu admirador, porque eres un hombre con mucho ímpetu, empuje, y qué barbaridad, has tenido invitados muy interesantes. Valoro mucho el esfuerzo que realizas en localizar a tu entrevistado, y bueno, ese entusiasmo que depositas en cada entrevista, que seguramente todas las entrevistas son más que exitosas. Sí, he tenido la suerte de que varios invitados muy especiales han abierto, creo que de una forma que no los vemos en la vida pública normalmente. Entonces, pues sí, quien está en esta silla normalmente dice que es una entrevista única y especial, así que espero que esta no sea la excepción. ¿Y le parece si empezamos a un poquito, más o menos, cómo empezó ese andar por el derecho y cuál fue sus primeros pininos dentro del derecho? Claro que sí, con mucho gusto. Pues he de comentarte que un día fui al cine a ver una película que se llamaba Brubaker con Robert Redford y trataba sobre la situación que se padece adentro de los penales. Esto es muy interesante porque, bueno, evidentemente, pues no era una vida plena, ¿verdad? Estar detenido en un centro penitenciario. Lo destaco porque de ahí nació mi interés en ubicar qué era ser abogado. Entonces estimaba yo prudente estar preparada, precisamente porque yo creo que pues hay mucha gente que puede estar privada de su libertad por falta de un buen abogado. Y el sistema penitenciario a mí me parece más que relevante, artículo 18 constitucional. Y bueno, entonces ubiqué que era importante estudiar derecho. Y mi primer trabajo, quiero destacarlo, fue en un consejo en ese entonces tutelar, que por cierto estaba en Chipitlán, posteriormente pasó al Puyeca, y bueno, han pasado muchas cosas al respecto. Pero mi tesis en licenciatura tuvo que ver con menores infractores. Y bueno, evidentemente, pues yo creo que uno de los valores más importantes es la libertad. Seguramente para el médico es la vida, pero para el abogado pues es nada menos que la libertad y algo muy importante, el patrimonio de cada persona, que son los bienes jurídicos tutelados. De ahí a que a partir de entonces pues fui defensor de oficio, agente del Ministerio Público y he recorrido, bueno, diferentes posiciones como trayectoria profesional, pero fue en secundaria, después de una película, que yo decía, pero ¿cómo sufren? Y si algunas personas que están privadas de la libertad, pues hemos de decirlo, considero injustamente, por falta de una defensa técnica y muchas circunstancias. Y fue cuando decidí que yo quería ser abogado. Tenía 13 años. Así fue el inicio. 13 años. Sí. Desde los 13 años agarré una banderita que digo, de aquí no me suelto, voy rumbo a este camino y así es. Así es. Oiga, y acaba de mencionar algo muy importante, que son los defensores de oficio. Particularmente tenemos un mal catálogo, o los catalogamos mal a los defensores de oficio, porque pensamos que no hacen pues, realmente su trabajo, cuando son las personas, que, para mi punto de vista, son las personas que menos armas tienen para armar una buena defensa de tantas personas privadas de su libertad. Entonces, ¿qué se siente estar en esa silla? Mira, yo creo que existe una mala percepción cuando se habla de un defensor de oficio de manera negativa, porque la práctica hace al maestro. Entonces no llevas 1, 5, 10 asuntos, llevas muchos más.
y evidentemente tienes que estar al día, estar estudiando, y pues son cuestiones muy circunstanciales. ¿De dónde estriba la posible mala fama? Que bueno, precisamente por estar todos los días inmerso en tantos asuntos, quizás lo que no tiene es tiempo. Pero déjame decirte que en el nuevo sistema, pues son de los primeros actores que fueron capacitados y verdaderamente estudias porque estudias. La Defensoría de Oficio es una gran maestra en la cuestión práctica y la verdad yo siempre estaré muy agradecida con la Defensoría de Oficio. Destaco compañeros como un Felipe de Jesús, que en paz descanse, Sergio Flores y otros tantos compañeros que además se hizo una hermandad, una comunión entre los defensores de oficio. Cuando estábamos en Cuautla nos esperábamos para regresar a Cuernavaca, en Jojutla, y puedo decir que recorrí muchos, casi todo el estado, por una guardia, porque era una urgencia, porque había un cambio. Los cambios son importantes, no estar solamente en un lugar, conocer a diferentes personas en los juzgados, y la verdad fue una grata experiencia. Yo creo que la Defensoría de Oficio es una de las instituciones que más quiero por la sensibilidad que te genera. El tema es que pues de repente hay mala fama por la cantidad de asuntos, eso es una realidad. Un abogado particular puede tener una cartera amplia de clientes, pero tratándose de un defensor de oficio, pues es tremenda la cantidad de asistencia, con los ruidos presentes, y bueno, una situación de darle seguimiento y sobre todo resultado. Entonces yo consideraría que ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Aunado, cada lugar tiene lo suyo. También estuve en el DIF, fui procurador algún tiempo de algún municipio en ese entonces, y es muy satisfactorio asesorar a los padres de familia, apoyarlos. Lo más importante es la familia. Entonces yo creo que cada trabajo te da una aportación. De igual manera estuve como consejera en la Comisión de Derechos Humanos, estuve también como consejera en el Instituto de la Mujer, y cada lugar que atraviesas te aporta experiencia, sensibilidad y te genera empatía en temas relevantes. Y sobre todo, pues es un constante aprendizaje. Entonces yo soy muy afortunada por haber tenido un gran recorrido en un ámbito laboral, porque me ha permitido nutrirme. Un profesionista, creo que tenemos que estar actualizados, nunca terminamos de estudiar, y el recorrido laboral nos fortalece y nos da experiencia y de alguna manera generamos seguridad. Y lo más importante, ubicamos los valores como es la justicia, el bien común, la equidad, y entonces hacemos un análisis interesante, porque no cualquiera de nosotros puede estar en los zapatos de una persona que está detenida, de forma circunstancial, un hecho de tránsito, porque estuvimos a la hora y en el lugar equivocado, pero lo cierto es que la experiencia laboral pues es importantísima para cualquier profesionista. Así es. Oiga, maestra, y de los años de experiencia, si tuviera que elegir un evento o algo que marcó su vida, digamos, su vida profesional, en cuanto a cosas bonitas, digamos, sabemos que no todo es bonito, pero en cuanto a cosas bonitas, a cosas positivas, ¿con qué se quedaría? Yo me quedaría que cada trabajo me aportó crecimiento profesional. Desgraciadamente, a veces quien ocupa la titularidad de determinadas posiciones está ahí por azares del destino, por las relaciones, válgame decir, por el dedazo, pero no tiene la empatía, llega a aprender, está en una situación que tendría que tener experiencia, y entonces eso va a mermar la atención con los justiciables. Algo que a mí fue muy significativo es algún tema donde hubo un menor de por medio, y pues un asunto sumamente complejo. Afortunadamente pues fue favorable la resolución, lo que esperábamos, pero se fue tremendamente sensible para mí, porque fue un tema muy complejo donde tenía que ver con una violación tumultaria. Entonces sí fue muy escabroso, pero muy interesante, y afortunadamente yo sí puedo decir que las leyes existen en México. México es muy rico en la ley. El problema no es la ley, el problema no es la punibilidad o los elementos del delito, sino realmente el razonamiento, los argumentos, los agravios, y que nuestro sistema, bueno, pues son tantos los asuntos que sigue adoleciendo algunos temas que están rebasados, ¿no? Como la falta de defensores de oficio, como la falta de ministerios públicos. Pero bueno, yo confío en que ahorita pues están egresando nuevos abogados con mucho entusiasmo, y que cada caso es único. De repente hay abogados que presumen, ¿no?, de tener muchos machotes ya listos para rellenar.
Bueno, eso no opera, porque cada caso tiene sus particularidades. Pero lo cierto es que yo creo que la Defensoría de Oficio sí marcó mi vida, porque te enfrentas no a una cuestión teórica, a una cuestión real, y el haber estado recorrido en todos los juzgados en Morelos, en mi adscripción, me permitió crecer y tener experiencias de todo tipo, más agradables que desagradables, he de aclarar. El sistema DIF Morelos, la Procuraduría de la Defensa del Menor, trabajar también en el Congreso del Estado, la impartición de clases, eso me ha permitido nutrirme, porque la docencia, déjame decirte, que fue un reto para mí, porque pareciera que no, pero yo soy tremendamente tímida, y eso me permitió soltarme verbalmente, me exigía estar actualizada hasta el día de hoy, porque los chicos tienen su celular en la mano y están checando lo que tú estás comentando. Entonces ahorita es un gran reto, hay que ser muy valientes para dar clases, porque bueno, la tecnología pues está ahí. Anteriormente había que ir por un libro a Ciudad de México, había una famosa librería, la de Cristal, que estaba en el centro comercial Las Plazas, y cuando no había el libro había que ir a Porrúa, Ciudad de México, por el famosísimo libro Introducción al Estudio del Derecho de García Maínez. Bueno, qué infinidad de libros maravillosos, y tienes esa ilusión de tomarlos o leerlos. Yo escribía de repente en algún margen del libro, porque bueno, estás lleno de curiosidad, de inquietud, y bueno, yo creo que así, colega, pues tú de igual manera debes de ser idealista, porque por alguna causa estudiaste Derecho, porque crees en la ley, porque queremos llegar a que en México haya justicia, un derecho a la verdad, el acceso a una justicia plena, pronta. Así es, entre otras situaciones. ¿Y cómo empezó el camino de la docencia? El camino de la docencia fue muy circunstancial. Andaba yo buscando una reunión y llegué de repente a una que no era la que buscaba. Entonces, cuando ubico de qué tratan, pues era una universidad abierta. Entonces ahí se me dice si quiero yo impartir alguna clase. Y dije, pero por supuesto, porque eran los sábados. Entonces me llamó mucho la atención porque era con adultos, un método nuevo, y pues la verdad yo feliz impartiendo clases. Sobre todo en los sistemas abiertos a mí me gustan mucho, hoy los sistemas ejecutivos, cada sistema tiene sus particularidades y recompensas. Así es, y hay gente que bueno, sabe muchísimo y no tiene la cédula. Por eso también la importancia del acuerdo 286, cuando se habla de experiencia profesional. Pero la docencia es muy interesante y se ha modificado mucho el comportamiento del docente al interior del aula, porque hoy pasas a ser un moderador, un facilitador, ya no es el maestro rígido el que exige. Hoy se trata de charlar, de conversar, de compartir esos saberes tan importantes, porque el alumno es valioso, no solamente tiene que ser receptor, hay que escucharlo, hay que ver ese enfoque que él tiene desde su perspectiva. La docencia es valiosísima y la verdad es que creo que seré docente toda mi vida, así es. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de la docencia? La docencia me gusta mucho cuando veo a un joven interesado, a una persona que te pide más de lo que tú estás arrojando en el aula, más bibliografía, que te pide una sugerencia, que te expone un caso, que te llega a contradecir por qué leyó, por qué le escuchó, porque bueno, algo complejo para quien estudia Derecho es que en la ley todo suena muy bien, pero a la hora de enfrentarte a la realidad, pues la situación es sumamente diferente. Podemos decir que las cosas ya se han modificado, quiero pensar que de manera positiva, pero el ejercer el derecho de manera puntual sí es complicado, así es. Ok. Oiga, ¿y qué piensa usted ahora el papel de la mujer políticamente, profesionalmente, y en otros ámbitos? Ha ido mejorando, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues se ha ido ganando más plazas, se ha ido ganando más lugares, pero usted, siendo una defensora de los derechos de las mujeres, siendo una defensora de la no violencia, tanto de la mujer como de otro tipo de violencias, ¿qué piensa usted sobre esta apertura del papel de las mujeres a nivel profesional? Yo creo que las mujeres hoy están en su momento, porque pues ya se atreven. Las mujeres están rompiendo patrones, están ya yéndose a las universidades de manera inmediata. Siempre ha habido ese interés, pero digamos que
pues hubo mucha represión, se hablaba de las mujeres X, ¿no? Que habían aportado y otros presumían sus obras. Pero yo creo que hoy, sobre todo actualmente tenemos una mujer presidenta, ¿no? Qué maravilla, porque es una gran oportunidad y decía un eslogan, si ella llega, llegamos todos. Históricamente tiene mucho significado. Y él estaba hablando de mujeres valiosas que han aportado y que durante mucho tiempo fueron anónimas, creo que también es tremendamente valioso. Sin embargo, yo creo que las mujeres nos falta sensibilizarnos entre nosotras mismas, hacer más equipo, apoyarnos más, cuidarnos más, porque los climas de violencia se han acentuado. La mujer ahorita no solamente cumple con un esquema profesional, sigue también inmersa en las actividades domésticas, en las responsabilidades, pero podemos hacer equipo entre las mujeres, podemos vernos de mejor manera, criticarnos menos y valorarnos más. Yo creo que un tema que poco se aborda, se habla de la violencia psicológica, de la violencia física, de la violencia patrimonial y muchos tipos de violencia, pero un tema de violencia es también el de la mujer contra la mujer, que de repente empezamos a competir quizás sin darnos cuenta y de repente hay un malestar, ¿por qué ella sí y yo no? Entonces yo creo que tendríamos que superar esas cuestiones y hacer equipo, hacer alianzas y yo creo que eso es importante. Hay quien habla de temas importantes como sororidad, me acuerdo de Marcela Lagarde, es muy, muy importante el tema, pero yo creo que tendríamos que empezar por autoaceptarnos, porque no habemos mujeres perfectas y de alguna manera entender que podemos aprender de la una o de la otra y hacer equipo, o sea, no vernos los defectos sino las cualidades. Eso nos permitiría crecer más rápido, acentuarnos de una manera profesional y emerger, ayudar a las otras a que emerjan, porque este tema es educativo y es cultural. Todavía hay mucha violencia de algunos varones con respecto a algunas mujeres. Y lo dicen las cifras, no es lo que yo creo. O sea, lo puntualizo porque cada quien puede tener una perspectiva. Pero lo cierto es que hoy con los centros de justicia que se están abriendo, con nuevas modalidades para atender las necesidades de las mujeres, pues yo espero que esto sea una gran herramienta para apoyar precisamente a las mujeres en Morelos y en nuestro país. Sí. Y una frase que defina a Claudia Anguiano. Libre, libre. Yo soy muy libre, me he sentido siempre con todo lo que esto implica, porque la libertad cuesta. Pero sí, una mujer muy, muy libre. Así es. El día de hoy te felicito, porque déjame decirte que si bien es cierto, siempre quise ser abogada, me quedé con el gusanito, dirían por ahí, de ser comunicador. Entonces, en esa época, en Morelos, pues no había la licenciatura en comunicación y periodismo. Entonces era así como que yo quiero escribir. Escribí muchos años en Diario de Morelos, en la Página de la Mujer, con Lea Gutiérrez Quintanilla, posteriormente con Laura Rodríguez. Y bueno, haciendo mis pininos en radio, y pues de alguna manera fue no quitar el dedo del renglón. Y bueno, hoy me gusta participar en los medios de comunicación, y yo celebro tu programa, porque querer es poder. Y no siempre se hace las cosas por una cuestión económica. Es también un crecimiento personal, es un desarrollo. Y yo de verdad estoy muy satisfecha, te agradezco mucho la invitación, pero ¿quién te va a decir que no? Si eres muy talentoso y tu programa es muy importante y vamos a difundirlo y espero que los papeles se cambien, porque yo también te quiero entrevistar. Cuando guste un poco. ¿Le ha tocado convivir, trabajar o tiene alguna persona con discapacidad a lo largo de esta carrera profesional? Sí, claro. Fíjate que como defensor de oficio, pues muchos les llaman RP, Río Presentes, pues algunos problemas físicos. Mira, esta es mi perrita. Pero mi propia mamá pues usa bastón, tuvo un problema de una caída que tuvo secuelas. Entonces sé lo importante que es tener un bastón, lo importante es que tener una silla de ruedas, lo importante que es tener pues varios elementos para apoyarlos, por supuesto. Y eso me ha sensibilizado en la calle, no nos cuesta nada apoyar a una gente que tiene dificultades para mover una silla de ruedas, ceder el paso. Y hay varias leyes que manejan pues el derecho de prioridad y de inmediatez. Y debemos no esperar a que tengamos algún familiar o nosotros mismos, sino realmente es una cuestión fraternal que debe de ser el ceder el paso, el considerar pues que eso no disminuye, que una persona se pueda desarrollar en todo, ¿no? Profesionalmente, que sea un buen padre, que ejerza un programa como el tuyo tan exitoso. Entonces, el tener contacto con mi mamá y otras personas que tienen alguna discapacidad me ha sensibilizado mucho el tema.
pero prioritariamente con mi mamá, porque sé que no encontrar un lugar para estacionarme, pegan demasiado los vehículos, hubo una época que traía silla de ruedas, era muy complejo sacar la silla de ruedas. Cuernavaca, que es sube y baja, pues más complicado también ir con mi silla de ruedas. Entonces, sí entiendo la cuestión de la movilidad con dificultad, para lo más elemental que puede ser un baño, ¿sí? Que es tan importante prever una caída, por ejemplo. Entonces, sí, entiendo la importancia del tema y lo que acabas de comentar, por supuesto. Claro, yo siempre lo he dicho, Amata ha mejorado en temas de inclusión, pero aún muchísimo por recorrer. Y creo, y esto es algo que yo se lo digo a las pocas personas que participan conmigo, creo que no necesitamos de grandes acciones para generar inclusión. Simplemente con que un día ayudemos, si vemos a una persona cruzando la calle y puedes pararte a ayudar, pues ahí estás generando la inclusión. Si vemos que haya una persona productos, estás generando inclusión, y tú lo vas, lo compras y estás generando inclusión, porque le estás ayudando a la persona a que de alguna manera se pueda sostener, ¿no? Se pueda ayudar económicamente. Es decir, hay muchas pequeñas acciones de las cuales pues, podemos generar inclusión. Es correcto, lo has dicho muy bien. Hay muchas acciones que parecen pequeñas, pero pueden ser muy importantes. El ceder un paso, el ayudar a alguien, el tratar de gestionar mejores calles, mejores banquetas, que haya accesos, que haya rampas. Creo que es lo mínimo y lo necesario para movilidad adecuada, ¿no? Y capacitación para hacerlo, porque parece sencillo, pero no. Entonces yo creo que eso es importante. Talleres también del tema, que nos generen empatía, sensibilidad, la mejor forma de apoyar. Sí, me encanta el tema. Maestra, ya para ir cerrando este programa que me parece sumamente interesante y al cual yo le agradezco infinitamente que se haya unido y que haya aceptado nuestra invitación. Pero yo sé que ha recorrido mucho camino profesional, que se ha realizado como profesionista, como persona, pero ¿con qué sueña Claudia Anguiano? A ver, ¿qué sueño le falta por cumplir a Claudia Anguiano? Pues me faltan varios, porque sí que sé soñar. Por ejemplo, a mí me encantaría tener mi propio centro educativo, ¿por qué no? Y sobre todo generar un sueño que quisiera yo alcanzar, es que las mujeres entre nosotras nos veamos con mejores ojos. Disminuir la envidia, que generar empatía, y uno también que es muy importante, que las políticas públicas que siguen emanando, pues realmente sean eficaces, que lleguen a gobernarnos los mejores perfiles. Eso para mí sería muy importante, porque eso traería como consecuencia beneficio a mi hermoso estado, donde yo tuve la fortuna de nacer en Cuernavaca y adoro mi entidad. Así es, ese sería uno de mis mejores sueños. Que hubiera menos injusticias, que hubiera más igualdad, que hubiera más empatía entre nosotros. No, imagínate, me la vivo soñando. Así es, por un mejor Morelos. Ok, maestra, pues le agradezco infinitamente que haya tomado estos minutos. Insisto, era una de las entrevistas que yo tenía ganas de hacer, pero que por una u otra cosa no me podía yo acercar o no podía yo mandar el mensaje. Pero bueno, agradecido infinitamente que haya aceptado. Y bueno, recordándoles ahí que ya estamos en Spotify. Esta entrevista va a estar en Spotify, esta entrevista va a estar en YouTube, esta entrevista va a estar en Facebook y va a estar en Instagram. Muchas gracias. Y poco a poco iremos tratando de abarcar más plataformas. En su momento estamos buscando la entrada a Apple Podcast, también por ahí. Así que no se olviden darle like, comentar, compartir y pues nos vemos en la próxima historia de campeonato. ¿Algo que quiera usted decir para ir cerrando este programa? Nuevamente, muchas gracias. Espero que algún día nos conozcamos de manera personal y que yo te pueda entrevistar a ti. Y que tengas un excelente día. Lo que resta de él, con menos lluvia. Cuando quiera, estamos a sus órdenes. Yo en lo que yo pueda servir, adelante, estamos para sumar.